Pymes, Perú. La ignorancia vive, goza y continúa a falta de la información adecuada y una educación adecuada y competitiva. Estamos conversando aquí la evolución, por ejemplo, conversábamos de Corea del Sur, ¿no? Un país que tiene pues, un espacio geográfico al tamaño de la región Ica y tiene 984 parques industriales, 7 parques tecnológicos, y el Perú, con la mayor cantidad de microclimas, con un área tan importante, con 3 regiones naturales, en realidad seguimos tratando de encontrar algunos eslabones que pueda hacer la garantía del desarrollo sostenible, doctor Wilfredo. Sí, dos precisiones antes de entrar al tema, amigo Fernández. Uno primero, que es fundamental la formalización y que todos paguemos impuestos. Y hay un gran volumen, sobre todo de la pequeña y microempresa, que no le está entregando recursos al Estado y eso daña finalmente el servicio público. Uno segundo es el campo de la educación. Sin duda, como ha dicho el doctor Salinas, falta mucho para alcanzar los niveles de inversión pública adecuados, pero no puedo dejar de señalar que de los 7.000 millones de soles que se dedicaban a la educación antes y que representaban casi el 4,5% del presupuesto total, hoy la inversión en educación es de 10.162 millones y ocupa el 8,2% del presupuesto anual. No es el suficiente, hay avances. Y en lo que usted me pregunta, por ejemplo, tenemos alrededor de 170 universidades en el país, muchas de ellas de carácter lucrativo. La ley prevé que el estudio superior no es lucrativo y que debe haber una reinversión de los excedentes, pero aquí vemos varios millonarios a través de la universidad que brindan pésima preparación profesional. Por otro lado, estamos en la era del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Que es abundante. Hoy tenemos tanto conocimiento en el Internet que ningún hombre podría acumularlo, pero el conocimiento significa ahora la síntesis, es decir, la información hay que sintetizarla y eso debemos distribuirla en el joven, en aquel que pueda luego resolver su vida a través de capacidades. Igualmente, creo que lo que el Perú tiene que apostar sin ninguna duda es a la formación de los niños, de los jóvenes, para aprovechar los recursos naturales, pero ir más allá. Países como Finlandia son países, por ejemplo, que no tienen mayores recursos, que paran en un invierno casi total y sin embargo han logrado economías solventes, sociedades de bienestar, gracias a qué? A que han logrado ser los mejores en la preparación de celulares, por ejemplo, en el uso del papel, etcétera, etcétera. Entonces, el Perú tendría que identificar igualmente a qué nichos de mercados nos dedicamos, a qué desarrollo podemos ingresar en un mundo donde la nanotecnología, el tema de la salud, tan importante, hoy se necesita cada vez más desde utilizar los recursos naturales de las plantas, etcétera, para darle a la humanidad mejor salud, nutrición. Tenemos extraordinarios alimentos peruanos que le pueden servir a la gente en general. Y así podríamos seguir ampliando. Sí, definitivamente es importante, antes de pasar al doctor Salinas, solo una precisión en materia de la formalización, la cual nosotros sostenemos siempre aquí. El tema de ampliar la base tributaria parte por formalizar. Y yo creo que muchos quieren formalizarse, pero el problema está en algunas medidas antitécnicas y algunas barreras, en todo caso burocráticas, que no facilitan. Y legislativos, ¿no? Ahí hay un tema de legislación, pero también hay un tema de voluntad política desde el Ejecutivo. ¿Por qué tendría que seguir manteniendo un IGB de 18% si el país está creciendo? ¿Por qué no simplifico? ¿Por qué tendría que seguir cobrando aquel impuesto que luego fue sancionado por incumplimiento, la cual no digo que no se sancione, sino digo que a eso se sumó intereses, mazmorras, igual capital, se vuelve impagable? Entonces, ahí hay un problema de sinceramiento tributario, por un lado,
2, simplificación en los procesos para la formalización. Y 3, eliminación de algunas barreras o de algunas medidas antitécnicas. Eso es, creo que en materia de la formalización. Sin embargo, volviendo al tema del conocimiento, la cual nos parece sumamente interesante, ciertamente aquí hemos hablado ya en el Perú existe la telemedicina. Hemos traído aquí al director de un instituto de la exmaternidad, donde nos han explicado cómo están trabajando ellos con la telemedicina. Es decir, donde por ejemplo están atendiendo a un paciente que puede estar en cualquier otro punto del país o de la ciudad, y ellos controlando desde aquí en su ordenador, en su computadora. O sea, estamos avanzando en el Perú. A condición que existe el hospital al otro lado. Estamos evolucionando, lo que pasa es que creo que estamos difundiéndolo muy poco. Indudablemente que sí, pero volviendo al primer tema de la formalización, yo ahí insisto en que a la pequeña y mediana empresa, sobre todo a la pequeña y microempresa, se le debe eximir de todo pago de impuestos, se le debe facilitar la tramitación administrativa, simplificar lo que hasta ahora no lo simplificamos. ¿Y por qué? Simplemente porque son ellos los que dan más del 60% de la población que trabaja. En cambio, en nuestro país, a los que hacen grandes utilidades, como Barri, Piedina y todos ellos, no le cobran en buena cuenta. Y cuando ellos hacen un recurso de apelación, no sé qué, tienen para 10, 20 años y no pagan. Y ahí la RENIEC poco hace. Entonces, en nuestro país es discordante, porque al que realmente hace la economía en el país, le ponen todos los impuestos. Yo cuando paso, por ejemplo, que siempre voy a arreglar mi celular, mi laptop aquí en el centro, siempre veo ahí puestos de informática clausurados por la RENIEC. ¿Alguna empresa multinacional que por no pagar ha sido clausurada? Ninguna. ¿Alguna empresa grande que yo conozco desde cuando he nacido? Ninguna. ¿Por qué? Justamente por la corrupción. Este IGB no lo debemos bajar, al contrario, lo debemos subir, y que son ellos los que deben pagar, porque a ellos se les da facilidades. En el caso, por ejemplo, de la irrigación. ¿Usted considera que el IGB no debe ser 18%, debe volver a 19%? Por supuesto, pero a la microempresa. Pero con eso le estamos afectando al crecimiento de la población. Porque... No, esa es una idea errada. Y eso es lo que estoy diciendo, es una idea errada que nos lo ponen justamente aquellos que manejan grandes capitales. Primero, como decía, a la micro y pequeña empresa se le debe eliminar todo tipo de impuestos para comenzar, ¿no? Se le debe facilitar la tramitación. En todo caso, aplicar un tax law. Que realmente hace la economía del país. Y para los grandes, en donde con toda facilidad, ellos hacen millones de utilidades, son ellos los que deben contribuir, porque son ellos que la microempresa es la que da trabajo, pero capacidad financiera no tiene. Las grandes utilidades no tienen. Las grandes utilidades se concentran en las grandes empresas. Es ahí en donde se debe aplicar. Porque si no, ¿cómo tenemos escuelas si no hay IGB? ¿Cómo tenemos hospitales si no hay IGB? Y como decía, la teoría del conocimiento está avanzando tremendamente a nivel mundial, pero ¿de qué va a servir que allá avance si acá en nuestro país, por ejemplo en Lima, ponen eso, será solamente para Lima, porque hay un hospital a otro hospital, pero que este galeno quiera trabajar con lo que en la punta del cerro, en donde hay una comunidad campesina, si no hay ni hospital ni médico, ¿cómo lo van a hacer? Imposible. Entonces tenemos que tener un presupuesto mucho más solvente, y eso hablo yo en términos actuales, ¿eh? Porque mi proposición de la solución no va por ahí, ¿eh? Porque esto del presupuesto es de la inclusión social. Lo que nosotros tenemos que hacer es la repartición para eliminar la centralización, para llegar a la equidad, para que exista un real manejo de nuestra propia economía por nosotros mismos. Tenemos que hacer la repartición. De acuerdo. Bueno, usted tiene definida el tema de la repartición. Creo que es un tema que habrá que seguir discutiéndolo, pero vamos haciendo ya una conclusión. Nosotros como Pymes Perú viajamos mucho por el interior de nuestro país, costa, sierra y selva, y prácticamente debo reconocer que sí hay un avance, no lo suficiente, pero sí hay un avance. Debo reconocer que hay zonas donde me tocó caminar 3 días completos, hoy puedo llegar en 2 horas. Pero no es justo, pues, no es justo, porque fíjate, en los países del norte,
¿Ah? Ya han llegado a la luna. Sí, correcto. Nosotros acá a 2 kilómetros, Sí, a mi pueblito no puedo llegar. Y que decimos que hemos hecho un avance, no, pues no, tenemos que ser más honestos. Yo tenemos creo... que ser más honestos porque nosotros podemos resolver nuestros problemas en cortísimo tiempo. Sí. Yo le he demostrado con una simple aritmética que en 4 años en el país lo eliminamos el desempleo y sigo utilizando mi teoría, con la misma teoría actual. Bueno, vamos a... podemos eliminar el desempleo. Sí, vamos si a... eliminamos el desempleo, estamos bajando la pobreza y dando poder adquisitivo a esa gente para que ahí se instalen hospitales y ellos puedan pagar. De acuerdo. Un resumen, doctor Wilfredo. Sí, en principio yo quisiera establecer que tenemos que crear una cultura de que todos tenemos que aportarle al Estado. Empresa pequeña, mediana, todos. Esa es la cultura que ha creado Europa y la que ha creado el norte. Todos pagan impuestos, no hay nadie que no lo haga. Porque cuando usted recauda, eso le sirve para el servicio público. Es imposible que usted no lo dé. También estoy de acuerdo que las transnacionales, las empresas mayores paguen muchos más impuestos, pero el pequeño tiene que aprender a pagarlo, porque ¿cómo el Estado entonces puede dar servicios? Es imposible. En cuanto al IGB, bueno, es un tema que es discutible, puede crecer, yo creo que debería bajar. Justamente las sociedades de bienestar tienen menores IGBs que en el caso del Perú, pero yo insisto que todos debemos crear una cultura desde ser niños a que debemos aportar, no solo debo recibir, sino también debo dar a mi país. Y eso es un tema angular, central, y creo que los presupuestos en el Perú van creciendo. Sí hay inclusión social, no la suficiente, pero jamás en este país, por ejemplo, ha habido Beca 18 que está llevando 11.000 jóvenes peruanos fuera del país a formarse, a capacitarse. No habían programas como Pensión 65, con pequeñeces, estoy seguro, hay que mejorar, pero que usted ya se está ocupando de adultos mayores, atención de Cuna Más y otros, que no es lo suficiente de ninguna manera, pero creo que estamos en ese paso, no es suficiente. De acuerdo. Agradezco muchísimo la participación, doctor Wilfredo Guzmán, muchísimas gracias, doctor Hugo Salinas. Definitivamente, como siempre, ilustrando, y sobre todo es rico cuando empezamos a exponer justamente modelos o formas por la cual deberíamos de facilitar a nuestros conciudadanos. Yo debo hacer un resumen en 4 líneas, amigos televidentes. El primero, necesitamos una prospección geográfica y sectorial para poder determinar el crecimiento en potencia de acuerdo a las capacidades que tenga cada región. Contexto climático, contexto geográfico, contexto de producción. El segundo aspecto, el Perú necesita un plan, una hoja de ruta que no sea de gobierno, sino de Estado. Es decir, no podemos vivir discutiendo posiciones cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años. Debe haber líneas, una de ellas ya los tenemos. El crecimiento económico es indiscutible, creo que no ha habido, en todo caso, mayor variación, se mantiene, pero hay otros temas como el tema industrial. Necesitamos definir qué queremos el Perú. Un puerto, un hub para América Latina, un país de servicios o un país industrializado. Si es eso, entonces empecemos a trabajar el plan de industrialización. Finalmente, ¿qué nivel de ciudadanos queremos? Entonces trabajemos el tema de la educación, como bien han dicho cada uno de nuestros invitados, empezando desde la base, es decir, desde los niños y desde los educadores, los formadores. Pymes Perú.